La Biblia, hermanos, le da muchos títulos al Señor Jesucristo. Y solo para darles una idea, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido. Jesús es Señor y Salvador. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús es el Alfa y Omega, el principio y el fin. Jesús es el Príncipe de paz, el buen pastor, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida, Él es la vid verdadera, Él es el santo y justo, Él es el verbo de Dios, Él es el amigo de los pecadores, el león de la tribu de Judá, el siervo sufriente, Él es la puerta del redil de las ovejas. Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es el Rey de los judíos, Él es el profeta enviado por Dios, el maestro por excelencia, el príncipe de los pastores, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el autor y consumador de la fe. Él es la piedra angular, es el esposo de la iglesia, es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el Hijo de David, el ungido, el resucitado, el Rey eterno. Él es el Salvador del mundo. No hay salvación ni esperanza fuera de Él. Y es por esta razón que Jesucristo mismo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Noten lo que dice Jesús, que a no ser que creamos en quién Él es, estamos destinados a morir en nuestros pecados. Los evangelios, hermanos, que son relatos respecto a la vida y obra del Señor Jesucristo, fueron escritos para darnos a conocer quién es Cristo. Los evangelios son testimonios fieles que nos dan a conocer quién es Jesús. Y es por eso que a lo largo del Evangelio de Lucas, en particular en la sección que hemos venido estudiando en estos primeros capítulos, vemos una y otra vez a Lucas dándonos testimonio acerca de quién es Jesús y de su misión, lo que Él vino a hacer a este mundo. Y vemos que Lucas nos relata varios testimonios que fueron dados con respecto a quién es Jesús. Vemos el testimonio del ángel Gabriel. ¿No es así? Cuando Él da el anuncio respecto al nacimiento de Jesús, dice que Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso está al inicio de este libro, en Lucas capítulo 1, versículo 32. Elizabeth, cuando María llega a visitarla, dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces tenemos el testimonio del ángel Gabriel, que dice que él va a ser el Hijo de David, va a ser el Hijo del Altísimo. Después tenemos el testimonio de Elizabeth, que dice que ese bebé que está en el vientre de María, dice que era el Señor de ella. Tenemos el testimonio de Simeón, aquel hombre piadoso, ¿no es así? Que tomó al niño en sus brazos cuando fue llevado a ser presentado al templo. Dijo Simeón que Jesucristo sería la luz para la revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Juan el Bautista, cuando está llevando a cabo su ministerio de proclamación del Mesías, dice lo siguiente: viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y como estudiamos la semana pasada, también tenemos el testimonio del mismísimo Padre Celestial, que desde el cielo declara: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Tenemos el testimonio del ángel Gabriel, de los ángeles cuando le anuncian a los pastores, el testimonio de Elizabeth, el testimonio de María, tenemos el testimonio de Simeón, tenemos el testimonio de Ana, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, tenemos el testimonio del Espíritu y el testimonio del mismo Padre Celestial. Y todos anuncian un mismo mensaje, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, que Él es el Salvador del mundo. Lucas, por lo tanto, nos quiere mostrar que Jesús cumple con todos los requisitos que le identifican como el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Y siendo consistente con la presentación de sus evidencias, que demuestran, por supuesto, quién Jesús es, Lucas nos va a dar una evidencia adicional, un testimonio adicional que habla acerca habla acerca de quién es Jesús y acerca de su ministerio, la razón por la cual Él vino al mundo. Y lo vemos en la genealogía de Jesús, en su genealogía. Por lo que hoy, hermanos, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar una genealogía de 77 nombres. Entonces, para los que están esperando bebés, hay una buena oportunidad para encontrar un par de nombres ahí. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Vamos a estar desarrollando hasta el versículo 38 el día de hoy. Dice Lucas 3, 23 al 38. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. Lucas comienza esta sección diciéndonos cuántos años tenía Jesús cuando Él comenzó su ministerio. Dice en el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Era como de 30 años. Ahora, ¿por qué es importante ese dato? ¿Por qué tomarse el tiempo para señalar específicamente el tiempo en que Jesús comenzó su ministerio? En Números capítulo 43, ahí Dios... En Números capítulo 4, versículo 23, Dios determinó la edad en que los levitas podían entrar al servicio del tabernáculo. Dice ahí en Números 4, 23, dice que de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión.
O sea que Dios estableció en la ley que para que un levita, que eran únicamente los únicos que podían servir a Dios en el templo, pudieran ejercer su ministerio, tenía que ser mayor de 30 años. Ahora, Jesús, hermanos, vino a ser nuestro gran sumo sacerdote, por lo que podemos inferir que la edad que Dios estableció para que los levitas comenzaran su ministerio profetizaba y anticipaba la edad en que el Mesías comenzaría su ministerio. También otro dato que vale la pena notar es que el rey David comenzó a reinar a los 30 años. A los 30 años, eso ustedes lo pueden comprobar allá en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4, dice que David era de 30 años cuando comenzó a reinar. O sea que podemos ver como un patrón ahí. Los sacerdotes podían servir en el tabernáculo hasta los 30 años y el rey David comenzó a reinar a los 30 años. Jesús, por supuesto, es el hijo de David, el que tiene el derecho al trono de David. Entonces, lo siguiente que vemos aquí, hermanos, es que antes de comenzar Lucas, la genealogía de Jesús, él se asegura de mostrarnos algo con respecto a José. Dice ahí que Jesús comenzó el ministerio cuando era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. O sea que lo que está diciendo ahí era que supuestamente, o era un supuesto hijo de José. ¿Por qué Lucas hace esa referencia ahí? Porque, como nosotros sabemos, Jesús no era un hijo biológico de José. El nacimiento de Jesús, su concepción fue de naturaleza virginal. Pero ¿por qué Lucas nos señala esto? Porque la genealogía que Lucas nos va a dar con respecto al Señor Jesucristo aquí tiene que ver con su linaje biológico. Ese es el punto. Es por eso que la mayoría de los teólogos concuerdan que la genealogía de Lucas es la genealogía de María. Tenemos dos genealogías del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Tenemos una genealogía de Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 1, y tenemos la otra genealogía aquí, en el capítulo 3 de Lucas. Entonces tenemos dos genealogías, y las genealogías son en algunas partes parecidas, en algunas partes diferentes. Por ejemplo, en el caso de la de Lucas, por ejemplo, vemos que la genealogía va del presente hacia el pasado, ¿verdad? Comienza ahí con Jesús y luego va hasta Adán, o sea que va del presente al pasado. La de Mateo es la inversa. La de Mateo comienza en el pasado y termina en el presente. Entonces hay una diferencia. Otra de las diferencias entre las genealogías es que la genealogía de Lucas va hasta Adán. La genealogía de Mateo va hasta Abraham. ¿Por qué? Porque la audiencia de Mateo era principalmente cristianos judíos. Lo que él quería probar era que Jesucristo era descendiente de Abraham y era descendiente de David. Entonces no vio necesario mencionar la genealogía hasta Adán. Sin embargo, Lucas, su audiencia era principalmente gentil, y él quiere mostrar que Jesucristo no solamente es el Salvador de los judíos, sino que es el Salvador del mundo entero. Es el Salvador de los gentiles también. Entonces lo que hace es que va hasta el antepasado común que todos los seres humanos tenemos. ¿Quién es el antepasado común? Es Adán. Todos somos descendientes de Adán. Entonces,
vemos esas diferencias. En algunas partes de la genealogía son iguales, en otras partes son diferentes. En las partes, las genealogías concuerdan desde Abraham hasta David. Hasta David. Las dos genealogías son iguales en esta porción, desde Abraham hasta David. Sin embargo, de David en adelante, ambas genealogías son distintas, porque la genealogía de Mateo, que es la de José, procede de Salomón. Sin embargo, la de Lucas, la genealogía procede de Natán, que fue el tercer hijo de David con Betsabé. Salomón fue el cuarto. El tercero fue Natán, y ahí lo podemos comprobar. Dice que Natán fue hijo de David. Entonces, a partir del rey David, entonces las genealogías se van por dos ramas diferentes. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos dos genealogías, hermanos? Bueno, todo ser humano tiene dos genealogías, ¿no es así? Ahora, Mateo, cuyo propósito es mostrarnos el derecho legal que Jesucristo tenía para ser rey, y que ese derecho era determinado por la descendencia estaba marcada por el hombre, ¿verdad? Entonces, en este caso, Jesucristo era hijo adoptado de José, y por causa de ser hijo adoptado, entonces legalmente él tenía el derecho al trono. Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar Mateo, ¿verdad? Por eso él utiliza la genealogía de José, porque lo que Mateo quiere mostrarnos es que Jesús es el heredero al trono de David y tiene todo el derecho como un hijo de José, aunque fuera adoptado, ¿verdad? Los derechos de un hijo adoptado eran iguales que un hijo biológico. Ahora bien, en el caso de Lucas, él quiere mostrarnos que Jesucristo efectivamente también era un descendiente biológico, tanto de Abraham, de David, como de Adán. Y por supuesto, Jesús no sería hijo biológico de José, pero sí lo sería de María. Sí lo sería de María. Entonces, por esa razón, Lucas nos presenta aquí esta especie de paréntesis cuando dice que Jesús era hijo, y dice según se creía, de José, pero realmente no era hijo de José, sino que era hijo de ¿quién? De Elí. ¿Y Elí quién era? Elí era el papá de María. Los judíos normalmente en sus genealogías no incluían nombres de mujeres. Entonces, por ejemplo, es conocido, incluso esto se encuentra en algunos lugares en el Talmud, que cuando los judíos querían hacer una genealogía que acabara en una mujer, lo que hacían era que tomaban el nombre del esposo y lo ponían como hijo de, aunque realmente era hijo en un sentido político, como decimos nosotros. O sea que Lucas aquí, siguiendo esta tradición en cuanto a cómo se llevaban a cabo las genealogías, no menciona el nombre de María, pero sí claramente muestra de que Jesús no era descendiente biológico de José, y por otro lado también nos indica de esta manera que la genealogía que está tratando de comunicar aquí es la de una mujer, es la de María, y por eso comienza de esta manera, ¿verdad? Diciéndonos que era hijo de José, pero en un supuesto, realmente él era hijo biológico, si podemos decir, de Elí, que era el papá de María. Entonces, tenemos que Jesús, entonces dice, a partir de ahí, dice hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, y va la generación, ¿verdad?, hasta
hasta el rey David. Entonces, ahora, ¿por qué para los judíos, hermanos, eran tan importantes? ¿Por qué eran tan importantes las genealogías? O sea, nosotros vemos cuánta importancia le da Dios a las genealogías. De hecho, hay muchas personas que me han dicho que una de las cosas por las cuales les cuesta a veces arrancar o avanzar en su lectura bíblica es cuando se topan con las genealogías. ¿No les ha acontecido eso a alguno de ustedes? Por ejemplo, si ustedes empiezan a leer Génesis, la historia comienza ahí bien emocionante, ¿verdad? Con la creación del hombre, la caída, la serpiente, la promesa de redención, y luego entramos al capítulo 4 y empiezan los nombres. Nombres en Génesis 4, Génesis 5, Génesis 6, luego Génesis 10. Uno lee Crónicas, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 1 al capítulo 9, son puras genealogías. Y uno encuentra genealogías en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, uno encuentra genealogías por todos lados en la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios le da tanta importancia a las genealogías? ¿Por qué las genealogías son importantes? Hay varias razones. La principal de ellas, hermanos, las principales tenían que ver con la identidad de la persona y la legitimidad de su ministerio. ¿A qué me refiero con identidad? Cuando Dios repartió las tierras a través de Josué, luego de la conquista de la tierra prometida, esa tierra se repartió en base a las diferentes tribus, ¿no es así? Y en cada tribu en base a sus familias, O sea que ser de X o Y familia determinaba el derecho que uno tenía a la tierra. También hablaba acerca de la identidad de la nación. Recuerden el apóstol Pablo, cuando habla acerca de las cosas de las que él en la carne podría jactarse, decía que él era un descendiente de Abraham. Dios le dijo a Abraham, le prometió que de su descendencia, o a través de su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra, que de él se levantarían reyes. Entonces los israelitas se sentían muy orgullosos de ser descendientes de Abraham. Para ellos era parte de su identidad como pueblo de Dios. Entonces, los registros genealógicos eran importantes por el aspecto de identidad, pero también por el derecho a la herencia, Pero también, como les decía, también tenía que ver con la legitimidad. ¿Legitimidad para qué? Legitimidad para ejercer los oficios en el ministerio y también legitimidad para ocupar el oficio de rey. O sea, por ejemplo, Dios había establecido que únicamente los hijos de Leví podían servir a Dios en el templo. Y por ejemplo, hay una ocasión en que vienen unos que decían que ellos eran descendientes de Leví, que ellos querían ocupar el sacerdocio en los días de Esdras, cuando los israelitas regresaron de la deportación. Pero la cosa es que estas personas no pudieron comprobar su descendencia. Dice en Esdras 2:62, dice que durante el tiempo de Esdras hubo sacerdotes que no pudieron demostrar su linaje. Estos buscaron su registro genealógico y no lo hallaron, por tanto fueron excluidos del sacerdocio como inmundos. ¿Por qué fueron excluidos del sacerdocio? Porque no pudieron demostrar su linaje. O sea que fueron a los registros genealógicos. Los judíos mantenían registros genealógicos, hermanos, de toda persona. Ellos realmente invertían mucho tiempo en esto. Los registros genealógicos de las personas normalmente estaban ubicados en el lugar de nacimiento de la persona. Por ejemplo, ¿cómo sabía María y José que al ser empadronados tenían que viajar a Belén? ¿Cómo sabían ellos? Porque estaba en los registros. Estaba en los registros genealógicos de quién provenían ellos, de qué familia provenían y dónde habían nacido.
Entonces los judíos eran muy estrictos en esta parte de preservar su linaje, de preservar las genealogías. ¿Por qué razones? Por razones de su identidad, pero por las razones de la legitimidad. Por ejemplo, legitimidad a la tierra, a la herencia, legitimidad al oficio del ministerio sacerdotal, legitimidad incluso también para ocupar el trono, para ocupar el trono. Dios le dijo al rey David en Primera de Crónicas 17:11, y cuando tus días sean cumplidos, dice, para irte a tus padres, levantaré descendencia después de ti, uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y alguno puede decir, bueno, ese era Salomón. Miren el 12, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. O sea que está hablando aquí de un rey, ¿de qué naturaleza? Eterno, eterno. Luego dice, yo seré padre por él, yo seré padre por él, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité del que fue antes que ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Entonces, claramente en esa profecía hay un cumplimiento inmediato, limitado a través de Salomón, pero hay un cumplimiento que está apuntando, por supuesto, a Jesucristo, que Él es el Rey eterno. Entonces noten que aquel que tendría el derecho al trono de David tendría que ser descendiente de David. Una persona que se considerara con derecho al trono tenía que comprobar su linaje. Si Jesús era el rey de Israel, era el hijo de David, era el rey prometido, entonces se tenía que comprobar su linaje. Entonces por eso vemos aquí a Lucas tomando el esfuerzo de hacer esto. Ahora, todo esto, hermanos, todo esto de las genealogías era importante principalmente por una persona, por Jesucristo. Por Jesucristo. Era el cumplimiento de todo. Ahora, ¿qué pasó después de Jesucristo? Jesucristo ascendió y en el año 70 los romanos, por medio de Tito Vespasiano, destruyeron Jerusalén. Y con la destrucción de Jerusalén, adivinen qué destruyeron también. Destruyeron los registros genealógicos. Por eso es que los judíos hoy en día realmente no saben de qué tribu son. O sea, ellos llevan un registro, creo, después de la destrucción de Jerusalén, pero no tienen los registros de antes. Eso se quedó en blanco. Pero realmente no se necesitan más, porque realmente todas estas genealogías eran importantes para una persona que iba a venir, que es Jesucristo. Entonces, las genealogías eran importantes por razón de la identidad de la persona y por la legitimidad en cuanto a el servicio en el tabernáculo, en el templo, y el derecho al trono de Israel. Ahora, ¿qué nos muestran las genealogías, hermanos? Por ejemplo, ¿qué nos muestra a nosotros una lista de nombres como la que vemos aquí? Yo creo que varias cosas. Primeramente, hermanos, vemos la soberanía de Dios. Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir. La historia es su historia. La voy a repetir. La historia de la humanidad es su historia. Es Dios quien está controlando el transcurso y el paso de la historia, hermanos. El Señor prometió que por medio de Abraham vendría el Mesías. El Señor prometió que aquel que heredaría el trono de David sería un descendiente de él. Y el Señor se aseguró de preservar dicha descendencia a lo largo
de cientos de miles de años. ¿Quién puede hacer eso? Dice Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y noten lo que dice aquí, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, todos somos herederos de Adán. De un solo linaje, dice, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Escuchen eso, hermanos. Dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos. No somos los seres humanos que tienen control del tiempo. No somos nosotros los que tenemos control de nuestra vida, de cuánto tiempo vamos a estar aquí. Díganme, si fuera por nosotros, ¿quién querría morir? ¿Quién de ustedes querría morir? Si la determinación de vivir aquí en esta tierra la pudiéramos hacer nosotros, nos iríamos algún día. ¿Ah? Sean honestos, hermanos. Si la determinación para vivir aquí en la tierra nos competiera a nosotros, aquí nos quedaríamos. Pero Dios ha prefijado el tiempo de nuestra existencia. Él ha determinado anticipadamente todo. No somos los dueños de nuestro destino, y nosotros no somos los que controlamos nuestra vida. Sí, nosotros tomamos decisiones y todo eso, pero lo hacemos en el marco de la soberanía de Dios. Todo lo que nosotros somos capaces de hacer, de visualizar, de emprender, de imaginar, es porque Dios nos lo permite. Y pueden haber cosas en nuestra vida que anhelamos, que queremos, pero sin embargo Dios ha determinado que no las hagamos y simplemente no lo vamos a poder hacer. Entonces, no caigas en esa retórica moderna donde te dice que eres un campeón y puedes lograr todo lo que te propongas. Si Dios quiere, solo así. Dice que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, miren, dice Pablo, en Él, en Dios, en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Noten, escogí ese texto en particular también por esto que vemos aquí. Dice aquí, porque el linaje suyo somos. ¿Linaje de quién? Linaje de Dios. En esta genealogía de Lucas, vemos que Lucas, ¿verdad?, relata toda la descendencia de Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta Adán o hasta Dios? Hasta Dios. Dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. De Él procedemos, hermanos. Somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Bien importante que lo tengamos presente, especialmente en esta época materialista donde nos han estado inculcando ya por varias décadas la teoría de la evolución, que somos el producto de la casualidad y que venimos al final de un proceso evolutivo de miles de millones de años, que venimos del mono, que solo somos simios parlantes. ¿Cómo nos dicen científicamente que somos el Homo sapiens?
¿verdad? Hermanos, nosotros con la verdad de la palabra de Dios tenemos que rechazar todas estas doctrinas anti Dios que nos ha tratado de sembrar el mundo. Nosotros somos linaje suyo. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe de todos, por haberle levantado de los muertos. Hermanos, así como Dios determinó y estableció anticipadamente la genealogía de Jesucristo, el momento en que Él habría de nacer, y donde Dios comunicó desde siglos inmemorables cuál sería su ministerio, cuál sería su obra. De la misma manera, Dios ha determinado un día en el futuro en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia. El Salvador vino para librarnos de la ira venidera, pero si tú no te arrepientes de tu pecado, si tú no vienes a Cristo hoy, te aseguro que así como Dios cumplió en enviar a su Hijo, así Dios cumplirá el darle el juicio y el castigo a todos los que rechazan al Hijo, a todos los que aborrecen a Dios. Así que dice el apóstol Pablo, Él ha prefijado un día en que va a juzgar el mundo. Entonces, ¿qué deben hacer los hombres? Deben arrepentirse. Deben arrepentirse en tanto que Dios les da tiempo. Entonces, la genealogía nos muestra que Dios es quien está en control de la historia. Dios es quien está en control de la historia. Él está llevando a cabo sus propósitos en el mundo y nadie puede detenerlo. Él hace como Él quiere. Dice el Salmo 115:3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Solo hay una persona que puede hablar así, es Dios. O sea, ninguno de nosotros puede hablar así. Es decir, todo lo que queremos lo hacemos. No es cierto. Estamos limitados. Solo Dios es capaz de hacer todo lo que se propone, todo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Qué más nos muestra la genealogía? La genealogía nos muestra la identidad del Hijo. Noten, a Jesucristo se nos muestra en esa genealogía como descendiente de David y descendiente de Abraham, descendiente de Noé, descendiente de Set y descendiente de Adán. ¿Y por qué es tan importante que Jesucristo sea descendiente de estas personas? Pues como les leí hace poco en Primera de Crónicas, ¿verdad? Dios le había prometido a David de que él de sus descendientes iba a levantar uno cuyo reino no tendría fin. Entonces vemos que la razón por la cual Jesucristo tenía que ser descendiente de David era porque era el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a él. También tenía que ser hijo de Abraham. Hijo de Abraham. ¿Por qué razón hijo de Abraham? Porque Dios le dijo a Abraham lo siguiente, en Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré, dice, de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y noten lo que dice aquí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que por medio del descendiente de Abraham vendría la bendición de Abraham para todas las naciones. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Abraham? Y Abraham creyó y le fue contado
por justicia. La bendición de la salvación, de ser justificado, de ser perdonado, de tener vida nueva. Esa bendición que Dios le dio a Abraham, el Señor prometió que a través de un descendiente, de su simiente, Él la daría a todas las naciones de la tierra. En Él serían benditas todas las naciones de la tierra. También Jesús es descendiente de Set, es descendiente de Set. ¿Ustedes recuerdan qué ocurrió con el hijo piadoso de Adán y Eva, Abel? ¿Qué hizo Caín? Caín lo mató. Y dice que cuando Adán y Eva concibieron a Set, dice la Biblia lo siguiente, en Génesis 4:25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Qué estaba anticipando Eva al ponerle a su hijo Set? Que Dios estaba levantando una nueva línea piadosa. Era como estaba anticipando al Mesías. Y por eso el Mesías es descendiente de Set. Bueno, también es descendiente de Noé, ¿verdad? Pero ahí todos somos descendientes de Noé porque, recuerdan, solo él entró con 8 personas en el arca, entonces un nuevo comienzo. Entonces todos somos de Adán, pero también todos venimos de Noé. Y en particular de Adán. Dios cuando declaró su juicio contra la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15, dijo lo siguiente el Señor: y pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Este pasaje es conocido como el protoevangelio, la primera promesa de salvación hecha por Dios, de que Él enviaría a un ser humano que sería de la simiente de la mujer y aplastaría en la cabeza a la serpiente. Esto es a Satanás, y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la genealogía nos habla acerca de la identidad del Hijo de Dios, pero también nos habla acerca del cumplimiento de las promesas de Dios. Hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Lo que Dios le prometió a David, a Abraham, le prometió a Adán, Dios se los cumplió. Dios siempre cumple sus promesas. Y también la genealogía nos muestra el plan de redención. Como les decía anteriormente, Lucas lleva la genealogía hasta Adán, mostrando que Jesucristo no solamente era el Salvador de los judíos, sino también el Salvador de los gentiles. En la lectura que hicimos, en medio de las canciones, leíamos esta porción de la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 14. Presten atención a este pasaje, hermanos. Si se estaban durmiendo, entonces regresen. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, está diciendo que la muerte nos arrastró a todos, aunque no pecamos, porque los hombres no pecaron específicamente en una transgresión idéntica a la de Adán. Sin embargo, heredaron su condición de muerte y de pecado. Dice, pero miren lo que dice el final del versículo 14: el cual, o sea, ese es Adán, es figura del que habría de venir. Ok, ¿cómo? Adán, aquel primer Adán, aquel Adán que pecó, era figura ¿de quién? Del que habría de venir. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Cómo así? O sea que, miren, hermanos,
Toda la Biblia apunta a una persona, que es Jesucristo. Hasta Adán mismo. Adán mismo, ¿saben? Adán fue creado perfectamente por Dios y puesto en el Edén. Hecho perfectamente a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Adán, hermanos, de alguna manera apuntaba a que Dios enviaría a Jesucristo también como un hombre perfecto a este mundo. Adán es la cabeza federal que nos representó a todos nosotros. Adán cayó y en él caímos todos. Pero Adán representa también a otra cabeza federal que Dios enviaría posteriormente, que sería Jesucristo. En Adán todos caímos, pero en Jesucristo todos somos vivificados. Eso es lo que dice Pablo cuando dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Adán todos morimos, en el segundo Adán, que es Jesucristo, somos vivificados, tenemos vida. Entonces, a esto apunta el hecho de que Lucas lleve la genealogía hasta Adán. Y como conclusión, entonces, hermanos, quisiera que pensáramos en algunas implicaciones prácticas de todo esto que acabamos de ver para nuestra vida, algunas implicaciones prácticas. ¿Qué nos produce a nosotros el saber que Dios está en control de la historia y que Dios es soberano y que Él cumple sus promesas? Primeramente, nos da seguridad y nos da paz. Hermanos, el mundo está lleno de guerras, está lleno de rumores de guerras. El mundo está lleno de aflicción, el mundo está lleno de falsedad, está lleno de iniquidad, está lleno de maldad, el mundo está lleno de enfermedad, está lleno de aflicción. Fácilmente, hermanos, nosotros ante las dificultades políticas, económicas y todo lo que se da a nuestro alrededor, nosotros podemos tambalear, nuestro ánimo puede claudicar. Nuestra fe a veces se debilita y de repente nos llenamos de angustia, nos llenamos de dolor, nos llenamos de dudas, nos llenamos de aflicción. Pero no hay razón para caer en ese estado si nosotros sabemos que el Señor está en el trono y que Él es soberano. Y que independientemente de cualquier cosa que esté pasando en el mundo, el Señor es quien está llevando los hilos. Él es el que está controlando todas las cosas. Yo les he mencionado en varias ocasiones este pasaje, pero es importante que pensemos en sus implicaciones, en lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas. ¿Qué dice el texto, hermanos? A ver si lo pueden completar conmigo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Te diagnosticaron un cáncer. Escucha esas palabras del Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Y cómo me puedes decir? Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo un diagnóstico tan terrible? ¿Cómo puedo tener paz? ¿Cómo puedo tener seguridad? Porque el Dios del universo va a orquestar esa prueba de manera que sirva para tu bien. La soberanía de Dios y su control sobre los asuntos de los hombres, eso es lo que trae a nuestra vida. Segunda cosa, hermanos, esta genealogía fortalece nuestra fe. Debe fortalecer nuestra fe. Dios cumple sus promesas. No hay cosa que Él haya dicho en su palabra que Él no la vaya a cumplir. Dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque nosotros no veamos
plenamente el cumplimiento de todas las cosas que Dios nos ha prometido, podemos tener la seguridad de que así será, porque Dios siempre cumple sus promesas. Él es fiel, Él es fiel. Y Abraham no vio el cumplimiento a lo largo de su vida, pero eventualmente la promesa de Dios se llevó a cabo, se cumplió. Lo mismo David. Y lo mismo muchos profetas que anhelaron incluso ver las cosas que nosotros vemos hoy en día, no las vieron, pero sin embargo Dios cumplió siempre lo que profetizó a través de sus siervos. Y de la misma manera, todo lo que Dios nos ha dicho a nosotros, todo lo que Él nos ha prometido, podemos nosotros considerarlo como una realidad, como algo hecho, porque Dios no es hombre para que mienta. Nuestro Dios es fiel. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo orando por los creyentes, él oraba para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, por la fe en Jesucristo, ahora nosotros pertenecemos al linaje de Abraham. Y por ser parte de ese linaje, hay una herencia que nos está aguardando en los cielos. Viene el día donde no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor, porque todas las cosas viejas pasaron. Hermanos, esa es la esperanza. Eso es lo que nos aguarda en el futuro. Entonces, que al ver cómo Dios ha cumplido sus promesas en el pasado, nos ayude a nosotros a perseverar en confiar en sus promesas en el presente. Hermanos, para terminar, dice el Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por nuestro hermano Lucas y porque movido por el Espíritu Santo, Señor, decidió plasmar esta maravillosa genealogía aquí en su libro para recordarnos que tú cumples tus promesas y que tú eres quien lleva los hilos de la historia, que Él es el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a no claudicar, Señor, a no debilitarnos en nuestra fe, a no dudar de ti. Por duras, Señor, que se pongan las cosas aquí en la tierra, por grandes que sean las aflicciones, ayúdanos a recordar que tú estás en control, que todo lo estás usando para bien y que todo lo que nos has prometido en Cristo nos lo has de dar, Señor. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.